Карман зачищен! Чисто! Забери 300-го. Матвей, забери 300-го. Imagina que eres un soldado en la primera línea del frente. Amaneces con un ruido en la entrada de tu búnker y al levantarte para revisar descubres que hay un dron que aún no ha explotado frente a ti. ¿Qué harías en una situación así? Imágenes detalladas de la liberación del pueblo de Novolepnivka. Las trincheras y refugios encontrados en el pueblo fueron destruidos y despejados uno por uno. Se siguieron las huellas de los infantes ucranianos que huyeron hacia el interior del pueblo. Las fuerzas móviles rusas lanzaron asaltos sorpresas en las viviendas identificadas por los drones de reconocimiento. Gracias a la inteligencia suministrada por las unidades de drones, las tropas terrestres aseguraron el control total del pueblo. El momento exacto en que un dron FPV ruso impacta contra un vehículo que transportaba soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Imágenes grabadas desde la perspectiva ucraniana. Выходим! Открывать-то дверь! Двери открывай, блядь! Un dron FPV operado por un combatiente del Batallón 68 de Reconocimiento de la División 20 Motorizada realizó un ataque de precisión contra equipos abandonados por soldados ucranianos. Un vehículo blindado de transporte de personal ucraniano se incendió tras recibir un impacto directo en la cabina. Región fronteriza de Kursk. Los operadores rusos de drones destruyeron camionetas en la zona fronteriza una tras otra. También eliminaron refugios y vehículos blindados que habían sido trasladados a la frontera mediante ataques de precisión. Lanzacohetes múltiples BM-21 Grad, pertenecientes a las fuerzas aerotransportadas rusas, aniquilaron un grupo de infantería ucraniana cerca de Chasiv Yar. Los operadores de drones de ataque de las fuerzas aerotransportadas de Tula están destruyendo decenas de equipos ucranianos cada día en la región de Sumy. La Fuerza Aérea Rusa está bombardeando infantería y equipos ucranianos en la región de Sumy, donde las tropas de Kiev se están concentrando. Previamente, las fuerzas ucranianas habían lanzado una serie de ataques hacia Tekino con el objetivo de frenar el avance ruso en esa región, donde Moscú está creando una zona de amortiguamiento. Una unidad rusa emboscó un vehículo blindado ucraniano. Los soldados saltaron del vehículo en pánico. Las tropas ucranianas enfrentan momentos críticos bajo el intenso fuego de artillería y ataques con drones rusos. Las fuerzas de ambos bandos entablan combates cuerpo a cuerpo. Los drones de reconocimiento rusos detectaron el movimiento de un gran grupo de infantería ucraniana. Los soldados se ocultaron en un pequeño sótano junto a un edificio destruido. Fue un grave error que tantos se escondieran en un espacio así, porque si un dron impactaba allí, el derrumbe sería fatal.
Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Después los drones rusos detectaron más soldados escondidos en casas en ruinas cercanas y lanzaron ataques con drones de ataque. Un dron ruso de fibra óptica destruyó un vehículo de fabricación estadounidense abandonado. Un vehículo blindado estadounidense International Max Pro, utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue destruido por varios impactos precisos de un dron ruso de fibra óptica Novgorod Princip Vandal en la región de Donetsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que un ataque con misiles Iskander-M fue dirigido contra un centro de control de drones ubicado en un aeródromo de la región de Yarkov. Un vehículo blindado canadiense Rochelle Senator fue destruido en un solo ataque por el dron ruso FPV de fibra óptica Príncipe Vándalo de Novgorod. Región de Sumy. Un misil balístico Iskander con cabeza de guerra de racimo habría impactado en la posición de una tripulación de drones en un aeródromo cercano a la ciudad de Krolevsk, a unos 53 kilómetros de la frontera rusa. Las fuerzas aeroespaciales rusas también atacaron una posición de drones cerca del pueblo de Voronezh, a unos 45 kilómetros de la frontera, utilizando un misil antibuque KH-35U. Un helicóptero de ataque Mi-28 atacó a las fuerzas ucranianas atrincheradas en un edificio del pueblo de Otradnokamenka, frente a Novakayovka, utilizando nuevamente el misil guiado Producto 305. Los enfrentamientos continúan con violencia en la región de Yarkov. Un dron ruso de fibra óptica Príncipe Vándalo de Novgorod, FPV, destruyó uno por uno los refugios de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un UAV de la División 83 aerotransportada detectó y siguió el centro de control de dron Baba Yaga ucraniano, localizándolo hasta su punto de lanzamiento. El dron enemigo fue destruido por un ataque de un dron ruso de fibra óptica y posteriormente la artillería bombardeó el lugar de lanzamiento. Imágenes del ataque de esta mañana con el sistema UMPK contra el edificio de la Administración Regional de Yerson. Durante la noche y la mañana se llevaron a cabo ataques contra instalaciones militares y administrativas ucranianas en Yarkov, Sumy y Odessa, así como en territorios temporalmente controlados por Ucrania en la región de Yerson. En particular, en Yarkov, según la información actual, 7 misiles fueron dirigidos contra una única instalación donde se encontraban unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Región de Sumy. El operador de un dron FPV de fibra óptica KVN se lanzó en medio de una batalla de tanques y golpeó a un T-64VD ucraniano. El vehículo dañado se retiró del combate y se ocultó en un claro del bosque, donde fue nuevamente detectado por el mismo operador y destruido de forma sistemática mediante varios ataques consecutivos con drones FPV de fibra óptica.
Dirección de Kupiansk. Un buggy de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue volado por una mina. Los combates continúan en dirección Krasnoarmeysk. Una antena de control de drones y un centro de mando ucraniano fueron destruidos y poco después una camioneta fue alcanzada en la misma zona. Una operación conjunta entre un regimiento de Irkut y una tripulación de drones con el indicativo KAN de la unidad aliada resultó en la destrucción del Centro de Control de Drones de la Brigada 68 Separada de Ingeniería y Reconocimiento OEVR ucraniana. El objetivo fue identificado mediante reconocimiento aéreo y destruido con un ataque de precisión de un dron tipo Polnilla. Los ataques con drones continúan intensamente en dirección a Toretsk. Hoy los drones FPV rusos destruyeron refugios y posiciones de mortero de las Fuerzas Armadas de Ucrania, uno tras otro. La infantería ucraniana intentó ocultarse entre los árboles para evadir los ataques, pero los operadores rusos realizaron maniobras ágiles, impactando sus objetivos sin chocar con los obstáculos. No olvides compartir tus pensamientos sobre la contribución de los drones FPV a las operaciones militares modernas en la sección de comentarios. El ejército de drones FPV ruso destruyó uno tras otro los edificios temporales de las fuerzas aéreas de Ucrania. La devastación que dejaron los ataques con drones en Kursk y Belgorod fue implacable. Sin dar oportunidad al enemigo de reagruparse o responder, estos drones, armados con municiones de precisión letal, localizaron y destruyeron tanques y vehículos blindados ucranianos en el campo de batalla. No hubo descanso, no hubo tregua. Solo una sucesión de golpes certeros que marcaron el fin de la resistencia. Las fuerzas del norte llevaron a cabo una eliminación meticulosa de los vehículos blindados ucranianos en la frontera de Kursk, reduciéndolos a simples restos de metal. Durante una serie de incursiones lograron destruir con éxito los vehículos blindados Cossack 7 en el pueblo de Ruskaya, Konopelka. Tras una intensa confrontación entre los BMP-3 rusos y varios vehículos enemigos. Las grabaciones captaron el momento en que varios vehículos de combate ucranianos, incluido el Cossack 7, fueron neutralizados por ataques de drones de combate y municiones Lancet en vuelo estacionario. Un cuidadoso reconocimiento permitió a las fuerzas del norte detectar el movimiento de estos vehículos en áreas expuestas, destruirlos rápidamente utilizando municiones Lancet y otros drones de combate. Durante una operación de reconocimiento a lo largo de la tensa frontera de Kursk, las fuerzas del norte desplegaron toda su pericia tecnológica para identificar y neutralizar amenazas clave en el terreno. En medio de la densa niebla de la guerra, 3 tanques T-64BV del ejército ucraniano
fueron detectados en posiciones estratégicas. El primero de estos colosos de acero fue descubierto en un pequeño pueblo, su imponente presencia dominando las calles desiertas. Los otros dos fueron localizados en las afueras del pueblo fronterizo de Sverdlovsk, escondidos entre el follaje y los edificios en ruinas, preparados para reforzar las posiciones ucranianas en la zona. El análisis detallado de los datos de inteligencia reveló que estos tanques, aunque distribuidos en diferentes puntos, formaban parte de una maniobra más amplia para consolidar el control ucraniano en la región. Sin perder tiempo, las fuerzas del norte orquestaron un ataque preciso y letal. Drones FPV fueron desplegados cercando el cielo con una velocidad inquebrantable, mientras las municiones Lancet se preparaban para su letal misión. Con una precisión quirúrgica, los drones descendieron sobre los tanques, destruyéndolos uno tras otro en una serie de explosiones que sacudieron el terreno. No se permitió que ninguno de estos gigantes de guerra quedara en pie para presentar resistencia, convirtiendo el esfuerzo ucraniano en un completo fracaso. En otro sector del frente, una unidad de reconocimiento avanzado, sigilosamente a través de un terreno densamente arbolado, detectó otro T-64BB intentando avanzar de manera subrepticia. Fue sorprendido por un ataque igualmente devastador. Los drones de alta precisión equipados con la más avanzada tecnología ejecutaron un golpe fulminante que redujo el tanque a una pila de escombros ardientes. Los sistemas de control en el comando central confirmaron con satisfacción que los 4 tanques habían sido completamente aniquilados, dejando claro que cualquier intento de reforzar la presencia ucraniana en la frontera de Kursk sería respondido con una fuerza implacable. Este operativo no solo marcó un nuevo éxito en la campaña militar, sino que consolidó aún más la supremacía de las fuerzas del norte en esta crítica región fronteriza, enviando un mensaje inequívoco de su control absoluto sobre el área. En otra área, pero bajo circunstancias distintas, las unidades de reconocimiento de las fuerzas del norte continuaron su misión en los bosques de la frontera de Kursk. Lograron localizar y destruir un vehículo blindado ucraniano que intentaba ocultarse entre los árboles. Con la ayuda de drones, el vehículo fue detectado y destruido al instante con precisión, utilizando municiones Lancet. El ataque fue registrado por los sistemas de control, mostrando el vehículo envuelto en llamas, lo que representó otro avance en los esfuerzos por asegurar la zona fronteriza. Esa misma precisión sabemos que tú también la tienes y la demuestras al darnos un me gusta. Una vez más, el vehículo blindado Cossack fracasó en su audaz intento de romper las defensas. Este formidable vehículo enemigo, diseñado para resistir condiciones extremas y ataques directos, se lanzó a toda velocidad a través de una zona mortalmente vigilada por drones, dirigiéndose hacia el puesto de control de Kolotilovka, en la región de Belgorod. Con su imponente silueta cortando el aire, el Cossack embistió un bloque de concreto que formaba parte de las fortificaciones del puesto de control, estrellándose con una violencia que resonó en toda la zona. El impacto fue solo el principio del fin. A pesar de su robusta armadura, el vehículo no pudo resistir el ataque coordinado de varios drones FPV rusos, que tras detectarlo, no dudaron en lanzarse sobre su objetivo con precisión letal. Los drones que el Cossack había intentado en vano evadir se abalanzaron sobre él, liberando una serie de explosiones que redujeron al vehículo a un amasijo de metal humeante y escombros. En medio del caos, algunos paracaidistas ucranianos lograron salir del vehículo gravemente dañado, desesperados por encontrar refugio. Con el estruendo de las explosiones aún resonando, estos soldados intentaron huir hacia la entrada del puesto de control, pero su esfuerzo fue en vano. Según los informes rusos, fueron rápidamente abatidos en una ráfaga de disparos implacables. No satisfechos con la destrucción inicial, las fuerzas rusas dirigieron fuego de artillería adicional hacia el vehículo, utilizando rondas de Kranospol guiadas con precisión milimétrica que aseguraron la completa aniquilación del objetivo. El escenario era sombrío. Al menos 7 soldados ucranianos fueron avistados en medio de la devastación, aunque las estimaciones sugieren que hasta 11 personas podrían haber estado a bordo del Cossack en el momento del ataque.
Este brutal incidente no fue un hecho aislado. Formaba parte de una serie de intentos por parte de las fuerzas ucranianas para cruzar la frontera de Belgorod. Sin embargo, cada uno de estos intentos fue meticulosamente frustrado por las defensas rusas, consolidando su control sobre Kolytklovka y reforzando aún más su posición estratégica en la región. En análisis, las operaciones de las fuerzas del norte en la frontera de Kursk evidencian la eficacia de sus estrategias y tecnologías para contrarrestar las amenazas. Al destruir vehículos blindados y tanques enemigos mediante ataques precisos con drones y municiones avanzadas, han neutralizado objetivos clave y reforzado sus posiciones defensivas en puntos estratégicos. El fracaso del vehículo blindado Cossack en penetrar el Belgorod subraya la solidez de las defensas rusas y el progreso logrado en la seguridad fronteriza. En conjunto, estas acciones destacan la superioridad operativa de las fuerzas del norte y su dedicación a mantener la seguridad en la frontera. Este respaldo masivo, alimentado por una producción incesante de armamento de última generación, ha consolidado una posición que desafía incluso a potencias como Estados Unidos y la OTAN. Actualmente las Fuerzas Armadas de Rusia no solo reciben armamento de vanguardia de manera constante, sino que lo ponen a prueba en un entorno que desafía cualquier simulación: la Operación Militar Especial. Este frente se ha convertido en un laboratorio vivo, un escenario donde se forjan los avances más letales y se descartan aquellos que no están a la altura. Innovaciones que sobre el papel parecían revolucionarias han sido mejoradas en tiempo récord, mientras que otras han sido relegadas al olvido tras demostrar sus limitaciones bajo fuego real. En este informe especial descubrirás 5 sistemas de armamento que ya están en manos de las tropas rusas, capaces de inclinar la balanza en cualquier enfrentamiento, y como bonus, una sexta incorporación tan devastadora que ni siquiera el ejército de Estados Unidos, la OTAN o cualquier otra fuerza militar del mundo tiene. Hasta ahora una respuesta que pueda igualarla. 1. Coalición SB, la artillería que cambia las reglas del juego. El silencio que precedía las líneas enemigas se rompió a finales de 2023 con los primeros disparos de la coalición SB. Este sistema de artillería moderna tan esperado no solo hizo que los especialistas occidentales levantaran las cejas, sino que marcó el inicio de una nueva era en el combate contra batería. El secreto de su letalidad: alcance y precisión. Mientras los sistemas occidentales apenas lograban mantener la ventaja, la coalición SB lo superó con un alcance de hasta 70 kilómetros. En un abrir y cerrar de ojos, las piezas de artillería enemiga comenzaron a desaparecer del mapa, mientras la efectividad del enemigo se desplomaba. Su alto grado de automatización lo convierte en un robot artillero, con capacidad para disparar hasta 16 proyectiles por minuto y una carga inicial de 70 proyectiles. Este sistema es implacable. Y no hablamos de cualquier munición, sino de las de alta precisión, como el Lethal Scramble. Incluso los cañones M777 estadounidenses y los sistemas de la OTAN se ven superados frente a este titán de la artillería. Aunque actualmente hay pocos en el campo de batalla, la reciente producción en serie promete inundar las líneas rusas con estas armas en poco tiempo. Imaginen el impacto: 16 disparos por minuto por cada unidad activa. No es una advertencia, es una sentencia. 2. El rayo de la muerte, Motiv 3M, el azote de los blindados. En noviembre pasado, las redes sociales se incendiaron con un impactante video desde la fortificada zona de Avdiivka. En él se veía un arma que parecía sacada de una película de ciencia ficción, el Motiv 3M, lanzando flechas de fuego con una potencia devastadora, atravesando blindados enemigos como si fueran papel. Este sistema de combate no solo ataca, sino que humilla. Equipado con sensores infrarrojos de alta precisión, detecta la firma térmica de tanques, vehículos de combate de infantería, VMP, y transportes blindados, BTR. Su objetivo es claro: la parte superior, el punto más vulnerable del enemigo. Con una capacidad para perforar blindajes de hasta 100 milímetros y una velocidad de impacto demoledora, el Motiv 3M se ha convertido en una pesadilla para cualquier operador de blindados. Además, su flexibilidad en el campo de batalla es impresionante. Puede integrarse en misiles guiados como el 9M544 y el 9M55K1, bombas de caída libre como la RBK-500 e incluso bombas planeadoras como la Drill. Lo mejor de todo, opera sin necesidad de entrar en el alcance de las defensas aéreas enemigas, algo que deja a sus componentes prácticamente indefensos. 3. Italmas, el cazador invisible de artillería.
Si algo puede generar escalofríos en las filas enemigas es el proyectil de merodeo y Talmas. Esta arma modernizada con un motor de turbina de gas que mejora su sigilo es prácticamente indetectable hasta que ya es demasiado tarde. Con un diseño optimizado que incluye un ala de 2 metros de envergadura y tanques de combustible adicionales, su alcance se ha extendido hasta 200 kilómetros. Pero no es solo su alcance lo que lo hace temible. Su especialización en lucha contra batería lo convierte en el enemigo natural de los lanzacohetes HIMARS y otros sistemas occidentales. 4. Los gigantes de SafeMASH, innovación y poder en el cielo. En el Foro Técnico Militar Internacional Army 2024, SafeMASH reveló 2 desarrollos que están revolucionando la industria militar: el dron Multilock y un motor eléctrico asíncrono de clase pesada. El Multilock, el primer dron cuatrimotor del mundo en usar motores eléctricos asíncronos, no es un simple artefacto volador, es un coloso que puede transportar hasta 800 kilogramos. Este nivel de carga lo posiciona como un elemento clave para las operaciones logísticas y de ataque en zonas de alto riesgo. Los motores desarrollados por SafeMASH no solo son más ligeros y compactos, sino también increíblemente eficientes. La empresa ya tiene toda su infraestructura lista para la producción en masa, lo que asegura que esta tecnología no será un prototipo más, sino una fuerza que redefine las capacidades en el campo de batalla. 5. El devastador TOS-2, Toshoka, el lanzallamas que redefine el terror en el campo de batalla. El TOS-2 Toshoka no es solo una evolución, sino un salto en el arte de la destrucción en combate. Cada vez que entra en acción, los ecos de su impacto generan un pánico difícil de esconder en las filas enemigas. Este sistema de lanzallamas pesado, sucesor de los temidos TOS-1 Buratimo y TOS-1A Soltenspayok, está diseñado para ser aún más letal. Con municiones termobáricas capaces de desintegrar búnkeres, fortificaciones y cualquier estructura que ose interponerse, el TOS-2 despierta un temor tan profundo que algunos en Latam lo consideran el arma no nuclear más destructiva del planeta. El hecho de que Occidente sueñe con limitar su producción mediante acuerdos internacionales deja en evidencia su incapacidad para igualar esta amenaza. El TOS-2 destaca por su movilidad. A diferencia de sus predecesores, este modelo sobre un chasis de camión Ural, lo que le otorga velocidad y flexibilidad en el campo de batalla. Con un alcance mejorado de 18 kilómetros y una capacidad de impacto que cubre 6 hectáreas, supera con creces los modelos anteriores. Además, su peso reducido y su avanzado sistema de puntería automatizado lo convierte en un arma de precisión quirúrgica. Pero lo verdaderamente aterrador es su munición. Estas armas termobáricas generan una explosión que combina combustible y oxígeno del aire, creando temperaturas de hasta 3000 grados centígrados y una presión capaz de pulverizar todo a su paso. En zonas de despliegue, los soldados enemigos abandonan sus posiciones, desobedeciendo órdenes por el terror que inspira este sistema. El mensaje del TOS-2: no importa cuán profunda sea tu trinchera o cuán grueso sea tu búnker, el infierno llegará hasta ti. 6. Armas electromagnéticas, el golpe invisible que desconecta al enemigo. El futuro de la guerra ya está aquí y no se trata de explosiones visibles, sino de un poder invisible, las armas electromagnéticas. Estas tecnologías avanzadas, capaces de usar impulsos electromagnéticos, EPM, como factor destructivo, están cambiando las reglas del juego en el campo de batalla moderno. Tomemos como ejemplo el sistema ruso Rainet-E, una máquina de guerra montada en un robusto chasis MAZ-543. Este coloso está equipado con un generador capaz de emitir 100 megavatios, suficiente para desactivar cualquier equipo aéreo en un radio de 40 kilómetros. Imagina aviones cayendo del cielo sin una sola explosión, solo un apagón repentino y devastador en sus sistemas electrónicos. El potencial de estas armas no se detiene ahí. Los cañones de microondas desarrollados por consorcios rusos prometen ser la próxima revolución, con aplicaciones en los futuristas aviones de sexta generación. Pero lo más inquietante es el proyecto Alabuga, un desarrollo clasificado que está en fase avanzada de pruebas. Los rumores apuntan a un diseño compacto capaz de integrarse en múltiples plataformas, lo que amplificaría su impacto en futuros conflictos. En paralelo, el sistema de misiles S-500 refuerza esta estrategia, con la capacidad de interceptar misiles hipersónicos y neutralizar amenazas antes de que sean lanzadas. Este nivel de preparación no solo mantiene el balance militar, sino que envía un mensaje claro: Rusia no permite que nadie amenace su soberanía sin consecuencias catastróficas. Como lo afirmó el presidente Vladimir Putin, la modernización de las Fuerzas Armadas no es solo una prioridad, sino una garantía de que el país estará preparado para enfrentar cualquier desafío con tecnología que deja al enemigo literalmente en la oscuridad.
A la derecha te dejo más armas que está usando Rusia.